Adelante, don Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este webinario de la Sociedad Interamericana de Prensa. La idea de esta reunión es justamente compartir con ustedes los desafíos que vive la libertad de prensa en el continente a partir de los datos de la cuarta edición del índice de Chapultepec que elabora anualmente la Universidad Andrés Bello para la Sociedad Interamericana de Prensa y que difundimos en la reciente asamblea anual de la CIP que se realizó en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, desde donde estoy comunicándome con ustedes. Para ello nos acompañan hoy Luisa García Telles, que es una periodista peruana especializada en la investigación de abusos financieros. Es justamente uno de los temas que están preocupando a nivel de América Latina. Es máster en contabilidad por la London School of Economics, primera becaria visitante de la unidad de investigación de Bloomberg News en Nueva York, como parte del programa Emerging Media Leaders del ICFSJ en 2023. Es ganadora del Trace Prize 2022 de Periodismo de Investigación, del Premio a la Excelencia Periodística en Periodismo de Datos 2022. Es también profesora universitaria. Es autora de un libro titulado Háblame de tus fuentes, sobre el tratamiento de las fuentes en el periodismo. Y importante también para destacar a los fines de esta charla, formó parte del proyecto Panama Papers, que fue ganador del premio Pulitzer, como todos ustedes saben. También nos acompaña León Hernández, que es licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Organizacional y doctorando en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, donde además es docente e investigador del Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación. Es socio de la organización Medianálisis, fundador del Observatorio Venezolano de Fake News y lo más importante también para este panel es coordinador del índice Chapultepec de libertad de expresión y de prensa en la Sociedad Interamericana de Prensa. Este índice, ya lo ampliará luego Hernán, el León, perdón, es un índice que la CIP viene elaborando desde 2019, primero en una etapa de prueba y a partir de 2021 comenzó a difundirse año tras año. Y por último, en esta presentación, Andrés Cañizales, que es periodista y doctor en ciencia política, es investigador titular de la Universidad Católica Andrés Bello, fundador y director de Medianálisis, la organización dedicada a la promoción del periodismo independiente, y también de cotejo.info, que es el primer medio de fact-checking de Venezuela. Realmente es un honor tenerlos a todos ustedes y entiendo que lo ideal sería que en una primera presentación, León, nos cuentes un poco de qué se trata este índice Chapultepec y cuáles son las principales conclusiones que se han detectado en esta cuarta edición que hemos presentado en Córdoba, como decía, en octubre pasado. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Una pequeña eh, comentario. Realmente son 5 ediciones. La primera fue publicada en 2020. Ah, perfecto, sí, sí, Hemos tenía tenido esa. ya 5 ejercicios publicados ya. Hubo Y una uno primera más que fue previo. que sí, que fue previo y lo mantuvimos todavía en fase de experimentación y desarrollo. Básicamente, en esta edición tenemos digamos, una normalización del deterioro en materia de libertades de expresión y de prensa, con un promedio global que aún no alcanza el registro medio de 50 puntos. Es decir, la gran mayoría de las naciones está por debajo de la media en términos de calificación para pasar, digámoslo de alguna forma. El año pasado tuvimos el índice más bajo con 47,80 y puntos, que realmente no hay una evolución favorable este año. A pesar de las décimas que subió, sigue estando por debajo de los 50 Ujú. puntos. Tenemos más o ¿Quieres menos ponerlo en modo presentación claro, abajo? sí, 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 de acuerdo. Tenemos, digamos, a unos países
que han tenido un desempeño relativamente favorable, a pesar de que ninguno de los países de la región, de los 22 países, ocupa la franja de libertad de expresión plena o considerados en un estadio bastante más favorable que este. El país que más se acercó a esa franja fue Chile, que se ubica de Corrígeme, primero. León, creo que es la primera edición donde no hay ningún país en la franja de libertad, con libertad de expresión, ¿no es cierto? Sí, no, ninguno se ubicó en la franja de con libertad de expresión o como lo entendíamos antes con libertad de expresión relativamente plena, ¿no? Este, Ujú, Chile, no obstante, tuvo un buen desempeño por décima, no está en esa franja. Hay unas evoluciones positivas, no obstante. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana hubo un leve descenso en relación con el año anterior, en el que sí estuvo en esa franja de la que estábamos hablando. Estados Unidos, Canadá se han mantenido relativamente estables, pero Canadá, digamos, estable en esta franja, en las mediciones. Mientras que Estados Unidos ha ido subiendo, en las primeras mediciones estaba en valores intermedios y ahora aparece allí más o menos una mejora significativa en el evolutivo de las ediciones, al igual que Brasil. Uruguay ha estado un poco bajando en esta edición, al igual que Jamaica, por incidentes aislados, pero incidentes al fin vistos por los jueces. Recordemos que este índice, para su elaboración, fueron consultados 168 personas, entre editores, periodistas, propietarios de medios de comunicación, activistas en materia de derechos humanos y expertos académicos que analizan el tema de la libertad de expresión y de prensa en las 22 naciones que lo integran. Tenemos un descenso interesante de Costa Rica. Aquí Paraguay aparece relativamente estable en esta franja en restricción, pero Costa Rica siempre, Carlos, se ubicaba en los puntos, en los puntos buenos de la ujú. medición y sin embargo esta vez descendió. Hay, digamos, una Colombia que se ubica en el límite con la franja de alta restricción. Tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina, con casi, que es la última que está en el rango de los países que pasan los 50 puntos. Y a partir de Ecuador, todos están por debajo entonces de los 50 puntos. En la franja de alta restricción tenemos a un nuevo integrante que es el Perú, la nación ha descendido, tuvo una merma significativa en esta edición. Tenemos a Guatemala, Bolivia, El Salvador. El Salvador estuvo cayendo de manera evolutiva durante las 5 ediciones y casi Ujú. ya toca la franja de países considerados sin libertad de expresión, en la que Esta franja de alta restricción ha crecido en los últimos tiempos, ¿no es cierto, sí, ha León? crecido, sí. Antes la franja tenía solo tres, unos tres Ujú, países en promedio. Inclusive Brasil estuvo en esta franja en la primera edición. Y luego tenemos a estas tres naciones que se han mantenido en esta franja desde el inicio del índice en la primera edición publicada en 2020, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. A pesar de que Nicaragua aparece de última, Venezuela de estas tres naciones fue la que tuvo una caída de 6 puntos, la caída más significativa de las tres durante este año del índice. perdón, ahí, León, surge una primera cuestión. A alguna gente le podrá parecer extraño que Cuba, un país donde hace muchos años que hay un régimen totalmente cerrado, dictatorial, esté tanto mejor que Venezuela y Nicaragua, pero entiendo que ahí hay razones que se explican por las distintas dimensiones que considera el Sí. índice, ¿no es cierto? Sí, nuestras dimensiones, digamos, son tres. Tenemos tres dimensiones de análisis. La que tiene más preponderancia es la de violencia e impunidad contra medios y periodistas, que tiene un valor de 40 puntos sobre 100. Tenemos otras dos dimensiones con 30 puntos cada una. La primera refiere a la ciudadanía informada y libre de expresarse. Esa dimensión tiene 30 puntos. Y la última, control de medios, que incluye control de medios directo y control indirecto de medios. Pero también responde tal vez, Carlos, a que posiblemente
cuando hay deterioros muy avanzados, hay una estabilización de ese deterioro. Exacto. En pocas palabras, posiblemente tanto en Nicaragua como Venezuela, y seguramente es así, hubo eventos, incidencias durante el año de la medición, que es del 2 de agosto de 2023 al 1 de agosto de 2024, y que generan un patrón o una percepción de agudización de la gravedad mucho más fuerte que en naciones donde el castigo, digamos, contra la expresión ha sido sistemático y de pronto en la foto aparecen menos incidencias violentas. Por eso es que posiblemente aparece Cuba comúnmente y tradicionalmente conocida como una nación, digamos, bastante cuestionada en materia de libertad de expresión y de prensa, de antepenúltima, sin embargo, considerada sin libertad de expresión. Son apenas 16,94 puntos de un total Claro, de 100. Carlos, básicamente tenemos aquí un evolutivo que se ve realmente preocupante. No subió, pero digamos que mejor índice global, estuvo en 55,61 puntos, pero luego ha venido descendiendo sistemáticamente y la tendencia es a la baja, ¿no? A pesar de estas décimas que mejoró en relación con el índice global anterior. Aquí se ve un cuadro general, más o menos para que lo vean Andrés, Luisa. Tenemos un cuadro que permite ver cómo es el desempeño en las distintas franjas del índice, en las distintas dimensiones. Nótese que en la dimensión de violencia e impunidad contra medios y periodistas es en la que tenemos el peor desempeño, a pesar de que, por ejemplo, Argentina aparece por encima de los 50 puntos en esta franja, ya empieza a adolecer de una relativa evaluación positiva. Y ya a partir de esta podemos notar cómo es en el caso de México, a sabiendas de que la mayoría de las responsabilidades recaen en el crimen organizado, sí existen cuestionamientos sobre el legítimo funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas que sigue dejando en saldos rojos la situación de los periodistas en México. sí, sumado al cuadro de impunidad que todavía reina en ese país, ¿no? Es decir, donde la justicia no logra llegar a los autores intelectuales y a los autores directos de los crímenes, ¿no? Sí, Pero perdón, ahí hay otro claro ejemplo donde las distintas dimensiones van equilibrando, ¿no? Es decir, México está muy mal en esa dimensión porque es el país donde más violencia directa hay contra periodistas, donde más asesinatos se cometen, pero tiene una muy buena o bastante buena evaluación en lo que es el control de medios y periodismo y en lo que es el derecho de la ciudadanía a estar informado y expresarse. sí, y nótese también, Carlos, que hay algunos países que aparecen en la franja azul, en esa subdimensión, porque, digamos, tienen cultura legislativa, jurídica, que protege con cierta autonomía. Lo vemos en el caso de Canadá, a los periodistas. De repente puede haber una acusación contra un periodista o un proceso en el cual se le incita a declarar la fuente y un tribunal pone un límite y dice, no, el periodista no tiene por qué declarar su fuente. Entonces, estas incidencias generan que se vea favorable la percepción en torno al control que se ejerce sobre medios y periodismo. No Hay un obstante, mecanismo de balances institucionales que en otros países a lo mejor no se está dando como debiera, ¿no? sí, no obstante, también llama la atención esta situación de Costa Rica en materia de ciudadanía informada y libre de expresarse, aparentemente vinculada con campañas de desinformación por parte de algunos voceros de los poderes públicos en Costa Rica. Ha sido una práctica poco frecuente en Costa Rica esta situación y por primera vez Costa Rica luce con una franja de alta restricción en una de las dimensiones. Este barómetro nos ha Vale la permitido pena, quiero ver, decir que prácticamente en cada edición los, las subas o las bajas están muy relacionadas con recientes cambios de gobierno, algún hecho institucional
importante que modifica la percepción por un lado y la realidad del periodismo, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, de Brasil, que en algún momento estuvo en la parte más baja antes de llegar a la roja. Bueno, era en los tiempos de Jair Bolsonaro donde había un ataque permanente de tanto del presidente como de sus seguidores contra periodistas y medios, ¿no? Sí, eso también explica, por ejemplo, la situación, por lo menos de los últimos cuatro países de la tabla, donde no ha habido cambios políticos desde el inicio Claro, de la medición. En los cuatro países últimos de la tabla se han mantenido los regímenes políticos actuales. exacto. Carlos, yo no sé si prefieras que continúe o de repente lo podemos dejar así y seguirlo desarrollando con los expertos que nos acompañan. Sí, por ahí sería bueno, ya que veíamos ahí que Perú está pasando por una situación compleja. Fue uno de los países donde se habló mucho en la reciente asamblea por situaciones justamente que hay de parte no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, permanente presentación de proyectos que buscan censurar a la prensa, que buscan condicionar el derecho de la ciudadanía a estar informado. Luisa, sería bueno que nos pudieras contar lo que está pasando en Perú y lo que conoces de otros países de la región, por ejemplo, en materia de acoso judicial también, ¿no? Contra medios y periodistas. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Aprovecho de agradecer también la invitación. El caso peruano ha sido un deterioro constante, ¿no? Desde la primera edición del índice, que es de donde podemos seguir el rastro, del 2021 a la edición del 2024, ha bajado alrededor de 34 puntos, lo que es un tercio de los puntos posibles, ¿no? Ujú. Es una bajada bastante significativa donde el entorno ejecutivo y el legislativo son los que han agudizado su influencia negativa, ¿no? Lidera el ejecutivo y bueno, esto en cuanto a los puntajes, en cuanto a los resultados, pero por supuesto que hay todo un contexto detrás, ¿no? Este registro que tenemos coincide con la entrada del gobierno de Pedro Castillo, luego Ujú. le sucede Dina Boluarte, pero sobre todo tenemos ahorita el rezago de la entrada del gobierno de Dina Boluarte con esas 50 muertes de civiles en un contexto de abuso de la fuerza policial, militar, que pues al país lo ha dejado en una sensación de impunidad muy fuerte, ¿no? Donde la mayoría, bueno, casi el 100% de las muertes no tuvo lugar en la capital, sobre todo tuvo lugar en el sur del país, y donde la población del sur del país también se ha visto muy poco apoyada, donde estos casos de violación de derechos humanos no tuvo una cobertura sistemática de parte de los canales de señal abierta en televisión. Sobre todo tuvo cobertura de medios digitales, nativos digitales, independientes, unidades de investigación. Pero entonces tenemos... Perdón, perdón, Luisa, lo que suele pasar muchas veces en países latinoamericanos donde la realidad del periodismo de provincias, los que están más alejados de las grandes capitales, tienen realmente un marco de inseguridad que condiciona totalmente la labor periodística y muchas veces desde la capital se ve muy distinta la realidad, ¿no? Son Sí, medios más fuertes por ahí que tienen más capacidad de enfrentarse o de, por lo menos de pararse frente al poder político. totalmente, totalmente, porque junto con los registros de las muertes de civiles, el índice, por ejemplo, del año 2022-2023, que justo acogía todas estas 50 todo ese contexto, ¿no? Tenía una crecida muy fuerte en cuanto a ataques a la prensa, ¿no? Agresiones a la prensa, porque, por supuesto, muchos colegas habían visto, habían salido lesionados físicamente, muchos en el sur del país en las coberturas, ¿no?
Eh, Ujú, entonces, bueno, tenemos ese contexto y pues es algo que al parecer se va agudizando. Eso como un rezago de este clima de impunidad. Lo otro que también ha golpeado mucho, en especial este año, es este caso de corrupción muy sonado, incluso internacionalmente recordarán esta imagen de un policía abriendo por la fuerza la puerta de la vivienda de la presidenta. Es el caso Rolex, ¿no? Donde se ujú. investigó a la presidenta por bueno, estas joyas, ¿no? Que no estaban declaradas y sobre las cuales, sobre su procedencia, se dieron distintas versiones de parte de la misma presidenta. Esto, pues, generó también un nuevo ambiente muy fuerte de inestabilidad política. Imagínense ver en señal abierta que están allanando la vivienda de la primera mandataria, ¿no? Em, y también ha generado un clima seguramente de desesperación, de hostilidad de parte del mismo Ejecutivo, de la presidenta directamente, de sus ministros también, con la prensa, ¿no? em, un par de eventos. Por ejemplo, uno de los ministros salió justo un audio en el que pedía específicamente que se controle al director periodístico del medio que había sacado la investigación. O la misma presidenta, un par de semanas después del pico del escándalo, dio una conferencia de prensa, o bueno, salió a declarar y bueno, y dio distintas declaraciones estigmatizantes contra la labor de la prensa, que se buscaba generar caos, que eran afirmaciones falsas, pero muy directamente, ¿no? Entonces ya estamos en un nivel en el que el clima de estigmatización a la prensa y de ataques a la prensa vienen desde la primera mandataria y ministros, ¿no? Entonces eso muy probablemente ha tenido un impacto también en esta caída constante en el índice. En el caso del 2023 al 2024, 14 puntos, ¿no? Que es Que la caída dices, fuerte. Luisa, lo señalábamos en la asamblea reciente, lo señalaba en mi discurso de apertura, que justamente hay motivos en toda Latinoamérica para ver un deterioro de la democracia, ¿no? Y ese deterioro, ese debilitamiento del sistema político tiene un estrecho vínculo con los ataques que hay contra la libertad de expresión y de prensa. Y en Perú, evidentemente, hay un proceso político muy complejo que lleva muchos años de permanente caída, ¿no? Es decir, que es como que están en un tobogán que no logran repuntar y empezar a reconstruir el sistema institucional. Entonces, eso se traduce en esta caída también de la libertad de expresión y de prensa. Sí, de todas maneras, tiene un impacto, ¿no? El cambio de 5 presidentes en un periodo de 5 años, pues tiene un impacto innegable también en todos los ámbitos de la vida ciudadana, ¿no? Sí, Eh, incluso veíamos en una reciente conversación con colegas peruanos que los proyectos que se presentan en el Parlamento no es que vengan de un sector político. Todos los bloques van presentando prácticamente los mismos proyectos que intentan amordazar a la prensa y cuando un proyecto se cae aparece otro sector que lo presenta. Es decir, como no hay nadie que levante la bandera de decir la libertad de expresión y de prensa es válida y es un mecanismo útil para fortalecer la democracia. Sí, no hay una tradición tampoco de fortalecimiento del acceso a defensa legal de parte de los periodistas, que sería importante, ¿no? Y bueno, Ujú, en general, cuando me encontraba redactando el capítulo peruano de este año, pues había una afirmación, ¿no? De que el Perú solo estaba por encima de casos tan agudos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, El Salvador. Creo que no habíamos estado en una posición tal. em, y bueno, sí, de todas maneras es preocupante la caída libre en la que está, en este caso, nuestro país. ujú. Sería interesante también sumar la mirada de Andrés Cañizales, bueno, periodista, pero también analista de la realidad latinoamericana y, bueno, y sobre todo de la realidad venezolana. Este, ¿Cómo estás viendo lo que surge de estos datos, de Mm.
mirada global que está puesta en pantalla sobre las tres dimensiones país por país. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Saludos, León, Luisa. Pues agradezco realmente a la Sociedad Interamericana de Prensa por esta oportunidad. Fíjense que pues no es ninguna sorpresa, digamos, el declive que traen países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, es decir, ha sido consistente no solo en este índice, también en otras mediciones internacionales. De esta última fotografía me llama la atención y es algo que empezó a tomar mucha fuerza en Venezuela y me parece muy acertado que esta investigación de la universidad lo haya detectado. Tiene que ver con cómo también la ciudadanía está con miedo de expresarse, que Ujú. es algo que estamos percibiendo con mucha fuerza en Venezuela en torno al tema electoral y postelectoral, pero que fíjense que si miramos esa arista de una ciudadanía informada y libre de expresarse, Venezuela no llega ni siquiera a un punto en esa dimensión. Es la puntuación más baja de toda la tabla en todos los ámbitos, lo cual digamos ya de por sí, es decir, incluso cuando se le compara con los otros países que están en rojo, ya de por sí esa dimensión es bastante preocupante y refleja de alguna manera el clima de intimidación que se vive hoy, no solo hacia los periodistas, sino hacia los propios ciudadanos que, pues, incluso mucha gente nos hemos dado cuenta como mucha gente ha dejado de estar en chat en WhatsApp, cómo se ha retirado de listas de distribución, cómo ha empezado a borrar y a no tener contactos, a pedirle a familiares que viven fuera de Venezuela que no les manden noticias. Todo ese clima, digamos, de aprehensión, de temor que está viviendo la ciudadanía, me parece que está muy bien reflejado en esta investigación e insisto, pues, o sea, es decir, estamos hablando de la dimensión más baja cuando miramos en todos los países, e incluso entre los países donde no hay libertades, ¿no? Lo cual Perdona, ya es una señal bastante alarmante. Andrés, quería agregar un dato que es de perogrullo, pero que es bueno señalarlo, que en el caso de Venezuela, el momento en que se recogió los datos para esta investigación, estaban viviendo todo el proceso electoral, ¿no? Es decir, que fue un proceso muy, muy tenso, confrontativo y donde el gobierno terminó desconociendo los resultados que surgieron de las propias urnas, ¿no? Entonces, esto que está señalado ahí muestra tal vez el esfuerzo hecho por el régimen para acallar totalmente a la ciudadanía. Algo similar a lo que ocurre en Cuba y Nicaragua, que si bien están un poquito por arriba, tampoco están mucho mejor, y que, como bien dices, no solo atacan al periodismo, sino a organizaciones sociales, a la propia iglesia, Ujú. buscando que todas las posibilidades que tiene la ciudadanía para expresarse, para intercambiar información con sus pares, quede totalmente silenciada, acallada, sojuzgada por un régimen que busca ocupar todos los espacios de la vida pública, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, importante este dato, por eso me detengo en él. Y bueno, ahora tú lo confirmas, Carlos, ya León lo había expresado, pero lo ratificas de que ese periodo de recolección de los datos en todos los países, pero en el caso de Venezuela, pues coincidió con este periodo tan fuerte, represivo, pre y postelectoral del Exacto. 28 de julio. Creo que allí, digamos, hay un problema serio que va más allá de solamente cómo estos regímenes afectan al periodismo, a las libertades de los periodistas para informar, sino que, como tú apuntabas, Carlos, apuntan y socavan la posibilidad de que
un ciudadano pueda sentirse en libertad de informarse, de buscar, compartir información, lo cual, digamos, es bastante grave. Así es. Luisa, por lo que veíamos en tu currículum, tienes una formación en temas financieros, económicos. Lo que vemos desde la Sociedad Interamericana de Prensa es que este deterioro en general que vive el periodismo ha ido cambiando, ha ido mutando. Hay años donde hay más asesinatos contra periodistas, donde hay cierre de periódicos en varios países, como hubo en Venezuela, como lo hubo en Nicaragua, en otros tiempos. Pero aparecen nuevas formas de persecución. Por ejemplo, los juicios contra periodistas por causas de lavado de dinero que lo que buscan es justamente evitar el cuestionamiento de que sea por temas del ejercicio de la profesión. Un periodista que es perseguido por lavado de dinero, bueno, para cierto sector poco informado, estaba cometiendo un delito común y por lo tanto no tiene derecho a defensa. Eso está pasando en países como Panamá, está pasando en Guatemala, donde hay un periodista como José Rubén Zamora que padeció más de 1000 días, más de 800 días, perdón, encerrado por un caso de lavado de dinero. ¿Qué mirada tienes sobre eso, Luisa? ¿Cómo ves que hay estos ataques judiciales contra periodistas, ¿no? Y creo que las estrategias pueden variar. En el caso de Perú también tenemos este acoso judicial por parte de periodistas. Es muy interesante, la verdad, eh, investigar este patrón, ¿no? Eh, es, Ujú. es otro tipo de estrategia legal para poder mellar la libertad de expresión, la libertad de prensa de parte de estos eh, propios referentes de la investigación periodística, ¿no? Con acusaciones también tan serias, ¿no? Y que involucran quizás esquemas legales, esquemas económicos, financieros, que muy probablemente la mayor parte de la población no está muy familiarizado con estos esquemas, ¿no? Sí. Y Y que además es muy difícil defenderse porque tienen costos altísimos de honorarios porque son demandas multimillonarias, muchas veces en dólares, por 5 millones, 10 millones de dólares. Entonces, aun cuando terminen siendo luego sobreseídos, el costo y el esfuerzo para poder defenderse es enorme, ¿no? Y los periodistas no estamos preparados para eso en general. es otra arista, ¿no? Otra arista que agrava la situación. Pero ya que te dicen lavado de dinero ante la opinión pública un poco, muchas veces es como una caja negra, ¿no? Donde sabes que ahí todo está mal, pero no logras conocer ni entender el esquema Exacto. que se está tratando de sustentar, ¿no? Por la complejidad misma. Y bueno, en nuestros países, en nuestra región latinoamericana, la educación financiera también es muy baja, ¿no? Y esto creo que suma a favor de esta estrategia, seguramente muy bien pensada, y entonces complica demasiado la situación de los reporteros, ¿no? En el caso peruano, no con el argumento de lavado de activos, por eso digo que creo que en Centroamérica sería muy interesante analizar ese patrón, pero tenemos también acusaciones de usurpación de funciones, ¿no? De funcionarios públicos, como en el caso del Ujú. periodista Gustavo Gorriti, ¿no? Donde incluso se ha llegado al riesgo de que puedan intervenir sus comunicaciones, ¿no? Violando la reserva de fuente a la que tenemos derecho en el trabajo periodístico y en general también la Constitución respalda eso en el ejercicio profesional, ¿no? Es el caso más grave, es el caso en el que pues un medio que ha sido abanderado de la investigación periodística en cuanto a este megacaso de corrupción Lavallato, pero también a la misma corrupción judicial y de magistrados, tanto fiscales como jueces, ahora se ve justo de la otra es como si la torta la hubieran volteado también estratégicamente, ¿no? Con estos
argumentos. La defensa legal, en este caso puntual, el IDL Reporteros pertenece a la organización del Instituto de Defensa Legal, por ahí que quizás es más accesible justo el tener una defensa legal, pero en la posición de los otros reporteros de Centroamérica, pues eh, contratar un abogado, tener una defensa legal especializada debe ser mucho, mucho más complejo. Ahí veo que ya hay una presentación, una pregunta puesta en el chat del seminario. Los invito a que vayan poniendo allí sus comentarios, tanto allí como en el espacio de preguntas y respuestas puede ser. Vamos a abrir luego ese espacio para los panelistas, pero quisiéramos terminar con esta mirada. León, eh, Sí. hay también otro fenómeno que se está dando y que debes haber detectado, que es el uso de las redes sociales por parte de funcionarios, de periodistas, de políticos, de los propios presidentes de la República, que buscan estigmatizar a periodistas, estigmatizar a directivos de medio, para de ese modo acallarlos y sobre todo desacreditar las acusaciones, las denuncias periodísticas que puedan ir contra los funcionarios. Allí, Luisa, también en Perú hay ejemplos claros de esto, de cómo hay todo un ejército de militantes que van atacando a los periodistas. Bueno, Gustavo Gorriti fue uno de los que padeció estos ataques. Pero, León, ¿qué nos puedes contar sobre eso, de lo que han venido recogiendo a partir de las distintas personas que colaboran con la elaboración del índice? Bueno, Carlos, esta es una de las novedades de nuestro índice de este año. En la subdimensión de actuación del Estado contra la desinformación, agregamos unos puntos en este trabajo de esta edición para la dimensión ciudadanía informada y libre de expresarse. ¿Qué tomamos en cuenta? Precisamente, digamos que para que una ciudadanía esté informada y sea libre legítimamente de expresarse, debería recibir información por parte de las autoridades, debería no ser objeto de desinformación dirigida por parte de las autoridades, debería aclarárseles algunos temas que estén siendo debatidos, eh, pero que sin embargo algunas autoridades de algunos países de pronto ofrecen solo silencio. Cito un caso, en las elecciones, el CNE de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, no ofreció las campañas informativas regulares en torno a la garantía del secreto al voto, solo por citar un caso. Ese tipo de cosas las Ujú. medimos y creamos esta subdimensión en la cual el resultado es bastante desfavorable. No sé si notan que más de la mitad de los países está en situación de mala calificación por parte de los expertos en materia de lo que fue la actuación del Estado o de los poderes del Estado para efectos de contrarrestar o ayudar a enfrentar la desinformación. Por el contrario, en algunos casos hubo información que manipuló a la opinión pública por parte de voceros del Estado. Estamos hablando, por ejemplo, de los casos de El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Ecuador, Perú, Costa Rica y México. De estos países, el que tuvo la peor puntuación fue El Salvador. Curiosamente, parece que en El Salvador existe mucha campaña de desinformación dirigida por parte de las autoridades, pero también se ve en alta restricción países como Panamá, Colombia, Paraguay, Guatemala y Argentina. Ninguno de los países aparece en restricción en la franja amarilla. Y hay otra franja de países, el 32%, integrado por Brasil, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Jamaica y Uruguay, en los cuales los distintos poderes del Estado parecen haber colaborado un poco mejor, de acuerdo con la calificación de los jueces consultados, en materia de actuaciones para paliar acciones de desinformación en sus países. Aquí lo que vemos lamentablemente es un uso, digamos, comunicacional
poco ético por parte de algunas autoridades que a ciencia cierta, y en especial aquellos que han intentado mantener el poder de alguna manera, han ejercido uso de trolls y bots en campañas de desinformación, uso de inteligencia artificial en campañas de información, han tenido silencios informativos en materia que necesita la opinión pública en algunos momentos, sobre todo en instancias electorales. Y entonces ese es el panorama en esta subdimensión que está integrada a la dimensión de ciudadanía informada y libre de expresarse. Es la primera vez que medimos la actuación de los distintos estados en esta materia y además creo, honestamente, todavía falta mucha tela que cortar y es la primera adaptación evolutiva de nuestro índice que precisamente ha logrado ya consolidarse en algunos años, pero también evolucionar conforme a los nuevos fenómenos en materia de libertad de expresión y de prensa en la región. Sí, es interesante lo que decías porque algunos de los países que están mencionados ahí han vivido procesos electorales en este periodo. Por ejemplo, bueno, Argentina, bueno, Venezuela, como mencionabas, eh, Uruguay, y cómo en distintos países con distinta cultura democrática o con distinto tipo de dirigencia política han tenido mejor evolución que otros. Uruguay, por ejemplo, pese al proceso electoral, no hubo denuncias de desinformación orquestadas desde partidos políticos, desde la dirigencia, pero sí ocurrió en la Argentina y sí ocurrió, aunque todavía que no está reflejado porque fue luego el proceso electoral en los Estados Unidos. Hay que ver qué pasará de ahora en adelante con un nuevo gobierno de Donald Trump, que como sabemos ha tenido en el pasado esta actitud que ha nutrido a los militantes de derecha, porque también es otro fenómeno importante. Hay una mezcla aquí de gobiernos claramente identificados con posturas de izquierda, como es el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, y otros que tienen una orientación de derecha, pero que tienen por ahí, en esta materia, la misma práctica, ¿no, Andrés? ¿Qué nos puede decir sobre esta mirada también? Me perdí aquí buscando el micrófono. No hay problema. Efectivamente, estamos en una coyuntura en la cual no solamente puede adjudicarse como históricamente siempre se sostenía, pues una crítica a gobiernos que tenían banderas que podríamos ubicar más a la izquierda como enemigos de la libertad de expresión, sino que lamentablemente en América Latina hemos venido presenciando el surgimiento y la consolidación también de figuras que podríamos colocar de forma rápida como de derecha o conservadores o liberales, Ujú. donde estamos también observando graves retrocesos para las libertades informativas. Y aquí siempre hay que insistir que cuando se defienden las libertades informativas, no solamente se defiende a que los periodistas puedan expresarse, sino que la ciudadanía pueda estar informada. Y es lo que nos comentaba Luisa del caso de Perú, que la señora Dina Boluarte, electa en una dupla más de izquierda, en realidad no puede catalogarse como tal. El caso del presidente Bukele de El Salvador, el presidente Milei en Argentina, ¿no? Yo creo que eso nos lleva a un punto, un meollo de pensar que el dilema en América Latina no pasa por izquierdas o derechas, sino más bien por gobiernos y propuestas que defienden y se comprometen con la democracia, con todo lo que eso implica, y gobiernos o gobernantes donde pues les incomoda la crítica periodística o el escrutinio periodístico, ni siquiera la crítica. Entonces creo que el dilema no es tanto izquierda-derecha, sino está más relacionado con cuán aceptan o cuán abiertos están para un debate democrático que incluya, digamos, el escrutinio periodístico en sus gestiones. Sí, y ahí nuevamente, ahí te doy la palabra, Luisa, que veo que has levantado la mano.
nuevamente hay la necesidad de que haya un sistema institucional que permita el equilibrio de poderes y el control cruzado, ¿no? Es decir, hay países donde ese equilibrio ya se ha perdido hace tiempo por acción de los propios gobernantes que llegaron por la vía de las urnas, pero que luego decidieron cooptar al poder legislativo, cooptar a la justicia, cooptar a los organismos de control y han quedado sin ningún tipo de contrabalance, ¿no? Es decir, es lo que puede estar pasando seguramente en Perú, Luisa, donde ese deterioro ha ido minando a todas las instituciones, ¿no? Pero levantabas la mano, no sé si querías aportar sobre esta mirada que estaba comentando Andrés. Y bueno, también quería comentar sobre el valor, ¿no? De esta inclusión en la metodología de la subdimensión de la actuación contra la desinformación, porque siento que, por ejemplo, en el caso peruano ha aportado, y seguramente en otros, ha aportado un grado mayor de sensibilidad de parte del índice para captar lo que está sucediendo, ¿no? La realidad. Em, en ese apartado, de hecho, Perú sacó 1,71 puntos de 10 posibles, entonces es una brecha bastante alta. Yo me preguntaba también por qué quizás la caída de este año es mayor a la del año anterior, aun cuando el año anterior tuvimos este contexto terrible de las 50 muertes de civiles. Y Ujú. creo que una de las razones puede ser también esta inclusión, ¿no? De esta subdimensión. Les comentaba al inicio que la reacción de parte de la presidenta al caso Rolex había sido, pues, dar estas declaraciones estigmatizantes contra la prensa, ¿no? Pero también esta subdimensión permite evaluar otro aspecto, ¿no? Incluso de ese mismo caso, porque ella dio distintas versiones sobre la procedencia de estas joyas, ¿no? Al principio dijo que eran producto, que tenía estas joyas de mucho tiempo atrás, que había sido producto de su trabajo. Luego los reportajes periodísticos mostraron con documentación que pues ella no había adquirido esas joyas, que más bien o se las habían regalado, o luego ella dijo que se las habían prestado, pero que en todo caso incluso se pudo llegar a quién exactamente compró las joyas, ¿no? Y entonces esta subdimensión permite evaluar también eso, ¿no? El discurso de manera directa de los funcionarios, ¿no? Y en este caso de la presidenta misma. Sí. Sí, y un poco lo que decíamos recién, aquellos gobiernos que utilizan las redes sociales o ejércitos de troles para atacar al periodismo, lo que buscan es deslegitimarlo y que luego cualquier investigación periodística, como esta que estás diciendo, Luisa, de tratar de llegar a dónde se compró esa joya, quién la compró, cómo fue todo ese proceso, de entrada ya queda desacreditado porque es la Claro. prensa canalla, la prensa enemiga del pueblo, la prensa chicha, bueno, todos los términos que se utilizan para mermelera, como usan en Perú, que son formas de neutralizar de antemano cualquier denuncia que se realice desde un medio de prensa o desde un periodista individual, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, exactamente. Andrés, no sé si habías terminado con tu análisis sobre esta cuestión. Invito nuevamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla en el chat eh, o en el espacio de preguntas y respuestas. Me parece bien interesante lo que apuntaba León de incorporar este aspecto de la desinformación Ujú. como un elemento también a evaluar, porque hay casos, digamos, muy notables, es lo que ocurre en Nicaragua, en Venezuela, donde esos regímenes abiertamente desinforman, mienten sistemáticamente, ¿no? Pero como una variable que está, digamos, marcando las dinámicas hoy de información del trabajo periodístico, me parece bien importante que también se observe qué ocurre en esa arista de lo que es la desinformación y qué están haciendo los gobiernos en relación con ella. Sí, totalmente
Andrés, es uno de los temas de debate permanente que hay hoy en cualquier foro periodístico. Las redes sociales sin duda han venido a dar nuevas formas de expresión para la ciudadanía, pero también tienen este tema de que muchas veces se las utiliza de forma totalmente irregular para atacar, para confrontar y sobre todo desde el anonimato, que es el principal tema que tienen, que da pie a que se las utilice como herramienta política para descalificar a quien piensa distinto. Em, León, en este listado de países hay algunos como Haití, por ejemplo, que no están registrados. Ahí hemos tenido serias dificultades para obtener información de primera mano y sobre todo con la metodología que necesita este índice, pero es nuestro objetivo incorporar a naciones como Haití porque sin duda es una de las que está pasando la realidad, una de las realidades más dramáticas de todo el continente, sobre todo por el gran deterioro institucional que hay en ese país del Caribe. Em, Sí, ¿Por qué no cuentas un poco cómo es la metodología en cada país y por qué en Haití es tan difícil hasta ahora poder conseguir información que nos permita dar un índice que realmente sea válido, ¿no? Carlos, creo que en el caso de Haití debemos, digamos, establecer vasos comunicantes con la población de periodistas de Haití. Creo que podría ser un objetivo a ser incluido este año. El año Estamos anterior trabajando en eso ya. Sí. intentamos contactar a algunos periodistas para incluirlo, tomando en cuenta la situación de inestabilidad gubernamental, de pandillas, de violencia institucional y de legitimidad por parte de las autoridades. No ha sido del todo posible. Es una nación donde a menudo prela la huida, la persecución sobre la posibilidad de tener opinión sobre grandes temas, pero esperamos incluirlos en los próximos ejercicios. Quería también compartir, si me lo permites, Carlos, esa Sí. pequeña perspectiva que es un poco contradictoria en lo que medimos. Esta es la subdimensión protección de periodistas y medios. Y la Ujú, presentaba porque es extraño que un derecho que debería ser universal, que es el derecho a informar, todavía pase por la simpleza de algunos estados de no establecer medidas de protección para quienes denuncian, para quienes informan de forma crítica. Creo que esta oportunidad nos llama a capítulo para también elevar un voto a que se incrementen las acciones de protección a periodistas y medios. Es extraño que México aparezca en restricción cuando es el país que tiene la mayor cantidad de víctimas. Entonces es como diciendo, tiene que haber esa cantidad de víctimas para que alguien haga una medida de protección que de repente no es tan efectiva, pero que por lo menos exista. Y entonces vemos que la gran cantidad, la gran mayoría de los países en este sentido no aplican medidas de protección alguna. Y vemos con que otros la aplican poco, ¿no? En la franja que aparece de este tono en alta restricción, un poco más suave. Quería, bueno, dejarle esa lámina también a tu escrutinio, al de Andrés y al de Luisa, porque es una de esas subdimensiones de las cuales uno se pregunta hasta qué punto, como dice mi profesor Andrés Cañizales, había o no desarrollo evolutivo en la jurisdicción, en las legislaturas, en materia de protección, y por eso es que él dice que todavía es un derecho incipiente, ¿no? Entonces, claro. bueno, lo dejo ahí. Sí, está muy bueno el aporte porque efectivamente uno de los grandes problemas que tiene el continente es que muchas veces no son los estados los que atacan a los periodistas, sino, como bien decías, grupos del crimen organizado, sea narcotraficantes, sea
gente que está en el monopolio del transporte en algunos países de la región o que están en la tala ilegal en el Amazonas y que van silenciando a aquellos que investigan, que informan en determinadas zonas del país. Entonces, el hecho de que haya un mecanismo de protección donde el Estado, cuando hay una denuncia o de una amenaza, haya rápidamente instrumentado mecanismos de defensa, es importante. Lo que ocurre muchas veces es que esos mecanismos están creados, pero luego no son efectivos. ¿Por qué? Bueno, por distintas razones, porque no se le asignan los recursos económicos, porque el personal no está suficientemente capacitado, porque no hay un compromiso político por detrás de la instrumentación de esa ley, o en países de organización federal, donde hay provincias, municipios y nación, que son distintas jurisdicciones, no hay una adecuada coordinación entre ellos para lograr que esos mecanismos funcionen adecuadamente. Y hay muchos países de la región donde el fenómeno del crimen organizado es más reciente. Ecuador, la propia Argentina, bueno, Perú también tiene ese fenómeno, y que no se ha todavía logrado establecer esa cultura de crear los organismos y después darles ejecutividad. Luisa, no sé qué nos puedes aportar sobre eso. Sí, tal cual, es prácticamente nulo, ¿no? Estas iniciativas de parte del Estado. Lo que tenemos en Perú son fundamentalmente ONGs que se interesan por estos temas o que están abiertas a recibir casos de periodistas que necesitan defensa legal, ¿no? Ujú. Eh, Históricamente el Instituto de Defensa Legal ha sido uno, pero yo diría que definitivamente la Asociación Nacional de Periodistas es la que hace el trabajo más profundo de mapeo al interior del país, de poder recoger los testimonios, los casos, las evidencias, y que ese ya es un esfuerzo importantísimo, ¿no? Es una fuente de información única en el caso peruano. Em, por la profundidad y porque los oficiales de la Asociación Nacional de Periodistas conocen casi muy directamente a quiénes se refieren cada reportero cuando va y reporta un abuso, un ataque, una agresión. Pero aún teniendo todo ese mapeo y todo ese conocimiento, los fondos son muy limitados para poder dar un siguiente paso y ofrecer protección legal, ¿no? Entonces, sí, es esa situación de limitación, lamentablemente. Acá hay un aporte que hace una de las participantes, Grecia Ponce Orrego, desde México. Bueno, por un lado plantea esto que mencionábamos recién, de que se desacredita la prensa, en este caso diciendo que son chayoteros, lo que quiere decir, dice, que son chantajistas. En la Argentina es uno de las voces que se escuchan permanentemente desde el propio presidente de la Nación, acusar a los periodistas de ensobrados porque reciben teóricamente sobres con prebendas para silenciar algún tema o para activar alguna denuncia. Y esta colega dice, en Uruapan, Michoacán, donde trabajo, el nuevo alcalde participa a diario en sus redes sociales y denosta a los periodistas. En noviembre asesinaron a un reportero en pleno centro de la ciudad después de haber entrevistado a dicho alcalde. La gente reaccionó ante este crimen criminalizando a la víctima. ¿Cómo podemos hacer que la ciudadanía entienda que nuestro trabajo es informar en forma crítica y que no se nos odie por eso? En México, la población más susceptible a la propaganda y la descalificación desconfía de los medios de comunicación y los desacredita a priori. ¿Cómo revertir esta situación que está acabando con la libertad de prensa y con la libertad de expresión de los propios ciudadanos? Bueno, ese creo que es el gran tema de debate, de cómo esa violencia verbal contra los periodistas puede terminar, por un lado, desencadenando hechos de violencia física, como ocurre en México, por ejemplo, o en otros países de la región, y también cómo hace que la propia ciudadanía termine siendo víctima de esa forma
de no comprometerse con la libertad de prensa, pensando que es un derecho solo de los periodistas y sin ver que es la forma de mantenerse informada, de poder expresarse. Ahí había una colega también o un colega desde Colombia que menciona que hay un hecho de corrupción que no se investiga y que los medios lo silencian. Bueno, suele pasar eso, ¿no? Es decir, que cuando se desacredita de tal modo desde el poder político, hay como un efecto de apagarse y que ya no haya forma de expresarse ni de informarse libremente. Andrés, me gustaría también una reflexión sobre eso, de cómo estás viendo esta falta de compromiso ciudadano, social, con la libertad de expresión y de prensa, y muchas veces siguiendo a un líder mesiánico que utiliza las redes sociales para activar ese descontento en contra del poder en general y de los medios de comunicación en particular. Bueno, creo que es un tema como tantas cosas, a veces complejo de mirar, pero em, yo de la experiencia que tenemos en Venezuela, después de tantos años en los cuales por una primera etapa, recuerdo muy claramente, la población apoyaba masivamente a Hugo Chávez con todos los excesos que cometía Chávez. El punto de ruptura en Venezuela, creo yo, entre ese chavismo y la sociedad ocurrió en torno a un tema relacionado con la libertad de expresión, como fue el cierre del canal RCTV en el año 2007. Todos los años previos, igual se cometieron una cantidad de excesos contra los periodistas, se les desacreditó, se cuestionó abiertamente el trabajo que hacía la prensa, en aras, digamos, o alineados con un discurso que tenía un calado en la sociedad, era innegable, ¿no? Creo que allí estamos en una situación de una tensión, de una dificultad en muchos casos de las sociedades que por seguir líderes que Ujú. tienen, digamos, una energía, una fuerza, un mensaje, que logran conectarse con la sociedad, pues también la sociedad termina atrapada en los excesos de esos líderes. Y lamentablemente, cuando pasa o cuando esos liderazgos entran en su etapa de eclipse o cuando se toman medidas tan difíciles o tan duras como esa como la que ocurrió en Venezuela, es cuando de alguna manera la sociedad empieza a ver que hay un problema. Yo recuerdo mucho que una cantidad de encuestas que se hicieron en Venezuela al inicio de los 2000, ya había una cantidad de atropellos contra canales, medios de prensa en Venezuela, y para la sociedad no era un problema la libertad de expresión. A partir del año 2007 cambió esa percepción cuando ya se vivió lamentablemente un hecho tan grave como ese cierre del que era en ese momento el principal medio de comunicación de Venezuela. Entonces, yo creo que allí a veces las sociedades nuestras pueden terminar atrapadas en esos discursos y sin poder tomar distancia para mirar críticamente esos excesos que tienen esos discursos de gobiernos populistas, sean de cualquier signo, ¿no? Sí, creo que es el gran tema de estos tiempos donde por ahí se endiosa a las redes sociales como mecanismos de información, sin ver que la red social es un mecanismo para comunicarse con pares, pero que difícilmente hay una investigación de un hecho de corrupción que se investigue a partir de las redes sociales, ¿no? Es decir, las redes sociales en todo caso son mecanismos después para darle mayor difusión, mayor alcance a esa investigación. Acá hay dos preguntas, León, que están dirigidas básicamente a ti, creo. Saludos desde Chile, dice un colega Javier García. Mi pregunta es sobre el número de personas consultadas por país como fuente, si existe un mínimo o es similar en cada país. Se habló de un total de 168, decía recién. Y mi otra pregunta dice sobre la metodología de selección de las fuentes documentales por país, si todos los países consideran fuentes con datos regionales como informes de la RELE o Red Voces del Sur o del CPJ, o si en cada país la selección de fuentes, su tipo y calidad varía mucho.
Eh, Se trata de una metodología que incluye a alrededor de entre 5 y 8 personas por país. Tratamos de que tengan perfiles distintos. Se consulta a directivos de medios, expertos académicos en materia de libertad de expresión de prensa, periodistas en ejercicio, editores y activistas en materia de derechos humanos. Es más o menos el perfil, los 5 perfiles que contemplamos. Eh, Hay un valor objetivo cuantitativo que fue incluido a partir de nuestra segunda edición, que fue un registro de hechos violentos que sí corresponde a un conteo mes a mes que lleva a cabo el corresponsal en cada una de las naciones y que conforma el 50% de la dimensión violencia e impunidad contra periodistas. El resto está conformado por estas percepciones. Son preguntas, el cuestionario es un instrumento que está basado en preguntas sobre hechos, no sobre discursos, entendiendo que los hechos consultados aplican en función de no intenciones, sino verdaderas prácticas de tribunales, gobiernos y legisladores en cada uno de los países a todos los niveles. Eh, es el estudio de un fenómeno. Posiblemente este fenómeno siga evolucionando y en función de eso hemos llevado un trabajo de rigor metodológico académico para incluir nuevas variables. Fue intención de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa que a partir de esta medición incluyéramos aspectos relativos a la desinformación y eso nos permitió hacer otro trabajo para no dejarlo como un instrumento estático. Si los fenómenos van cambiando, las maneras de medirlo también. El tema en este caso aplicaría tal vez la filosofía de Husserl sobre el estudio de fenómenos. Siempre va a imperar la experiencia de quien observa. Es un fenómeno que no en todos los países se da igual. Hay estados donde los poderes que más coartan la libertad de expresión es el ejecutivo, a veces es el legislativo, pero como decía Carlos, sí, es cierto, el Estado parece que cambia mucho sus dinámicas cuando cambian los gobiernos. Ahora bien, les invito a tener más detalles en la página web de la CIP, cipiapa.com, porque ahí aparece una sección dedicada al índice que da todos los detalles metodológicos que incluimos en esta y en las anteriores ediciones. La medición de la realidad nunca será del todo perfecta. No hay manera de establecer un fenómeno 100% contrastable con otras mediciones, como por ejemplo la que hace Reporteros Sin Fronteras, la que hacen otras organizaciones. Pero nosotros nos enfocamos en medir las acciones institucionales de los 3 poderes del Estado. Otros se enfocan en medir el ejercicio del periodismo como tal, otros miden otras incidencias. Por eso a veces los valores no coinciden. Lo que sí le puedo decir es que el esfuerzo es legítimo, que a veces nos ha tocado en asambleas de la CIP tener confrontaciones con algunos representantes porque entendemos que siempre hay expectativas en torno a una medición con respecto a otra, siempre hay percepciones. Entonces eso es parte de las dinámicas que se hacen para tratar de ofrecer un índice con la mayor este, lectura fotográfica del impacto de las prácticas gubernamentales en el periodo analizado. León, sobre este tema de la mirada regional, ¿qué nos puedes decir? De la unidad regional, perdón, no sé de qué me... No, las miradas regionales, si por ejemplo en un país extenso como es Chile o Argentina o México, si se consulta a representantes de distintas regiones del país, o si hay una mirada solo. Mira, no hay una mirada a distintas regiones, lo hacemos como una mirada global. No hay una consulta a distintas regiones. Creo que en un estadio muestral de este tipo sería rebasar nuestras capacidades porque implicaría apelar a todas las regiones de cada una de las 22 naciones. Tratamos, eso sí, de tener una perspectiva que dé un foco en materia nacional, no solo destinado a medir una región. Y no podríamos del todo hacerlo, por lo menos porque
implicaría hacer índices regionales por países. Es decir, a veces la percepción de una región puede ser distinta a otra. En países, por ejemplo, solo por citar un caso, Colombia, donde hay regiones avasalladas y controladas por otras formas de poder como los grupos irregulares. Nosotros intentamos compilar una base de datos que ya tiene 5 años en desarrollo y que va mutando en función de nuevos agregados generacionalmente distintos, pero insisto, no incluimos perspectivas pormenorizadas por provincia. Ahí te doy la palabra, Luisa, para ir terminando ya, pero sobre este mismo punto, León, aquí hay una pregunta de Marcos Neirotti desde Argentina que dice que en Argentina existe una ley de transparencia de la información que no se cumple y que en las provincias suele verse falta de división de poderes por este tema de que son gobiernos federales y eso genera un gran problema, pues el periodismo se silencia por medio de la pauta publicitaria que los reclamos de transparencia deben encararse en organismos internacionales, dice, y en ese caso en cuáles. Bueno, evidentemente las leyes de acceso a la información es uno de los grandes temas que no en todos los países existen y en muchos países existen, pero luego no se cumplen, ¿no? Que creo que eso surge también claramente de esta dimensión de ciudadanía informada, ¿no? Si Sí, hay realmente posibilidades de pedir información y obtenerla, o si está disponible, porque muchas veces ni siquiera hace falta pedirla, sino que el Estado ponga la información a disposición de la ciudadanía. correcto. Y de hecho, en algunos casos tiene el efecto contrario. Por ejemplo, en Venezuela no se emitió una ley al respecto, sino hasta no hace mucho, hasta 2021. Y resulta que tuvo el efecto contrario porque exigía no solo la justificación de la Ah, solicitud de información, sino además datos personales por parte del solicitante, y se le dejaba a manos del funcionario a discreción la pronta respuesta al ciudadano. Ya vamos exacto, hablando de que hay un instinto discriminatorio en ese ejercicio de esa ley. exacto. A veces no hace falta ley para tener espíritu transparente. Hay gobiernos, en cambio, que no tienen, pero que de pronto tienen un sistema de gobierno abierto en el que la gente hasta por redes, hasta por internet Exacto, puede acceder a la información. No exacto. importa a veces si hay un mecanismo, a veces no se cumple, a veces lo hay, pero más bien es restrictivo. Luisa, habías levantado la mano. Sí, un puntito Y ya con esto vamos sobre cerrando porque estamos medio pasados ya de tiempo. Sí, un puntito sobre el tema metodológico, ¿no? En cuanto a la mirada regional, solo ahí apuntar que pues cada corresponsal genera una base de datos de todos los eventos clasificados, ¿no? Ujú, Por categorías y que por las reuniones que hacemos previas a la entrega de esa base de datos, pues sí, el ánimo, el propósito es hacer una recopilación que obviamente no se controle, no se eh, cierre solamente en la capital, en la ciudad capital, ¿no? claro. Es una mirada región por región y hacer la recopilación pues más amplia posible. Eso Y solamente. justamente lo que decía León, de cómo son los mecanismos de control y que se aporta también documentación, la propia CIP tiene una serie de datos que va recogiendo a lo largo del año sobre ataques a la prensa, porque como estas son miradas subjetivas de alguien que analiza la realidad, por ahí pueden estar pasándosele algunos datos concretos, objetivos, o una mirada de algún modo complaciente, es decir, un país donde hubo 10 asesinatos en un año, al año siguiente hay 5, la situación ha mejorado significativamente, pero no deja de haber 5 periodistas asesinados en ese país. Entonces, claramente hay que compensar esa mirada subjetiva con datos objetivos que la apuntan. Andrés, ya para ir cerrando, si tienes alguna reflexión. Creo que este índice en particular y los resultados de este año eh, nos dejan realmente preocupados porque si se compara con los datos del 2020, se viene consolidando, digamos, un retroceso en la región de manera global. Eso ya es algo preocupante para quienes creemos y defendemos las libertades asociadas a la información, al periodismo. Y luego me parece
más allá de los casos que hemos mencionado de forma muy amplia, que es los casos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, que ya vienen pues en una deriva, el retroceso que se ha registrado en Costa Rica me parece una de las cosas más graves que nos muestra este índice. Ya había muchas señales de cómo el gobierno del señor Chávez en Costa Rica pues había estado cambiando las reglas de juego en relación con el periodismo, y es algo preocupante porque además también se ha analizado bastante, cómo Costa Rica no solamente fue un punto de referencia para la propia sociedad en términos de libertad de expresión, sino cómo hoy Costa Rica es una suerte de refugio, de un santuario para una cantidad tan importante de periodistas perseguidos de Exacto. Sudamérica, de Centroamérica, perdón, que han terminado residenciándose en Costa Rica por las persecuciones en sus respectivos países en Centroamérica. Así que ese país que lo teníamos como en una suerte, digamos, de una condición elevada, como ha decaído. Eso me parece muy, muy grave. Sí, gracias por esa reflexión, porque además uno de los grandes problemas que se está viviendo en el continente es la cantidad exponencial de periodistas exiliados que han tenido que ir emigrando o han sido deportados de sus países, como en el caso de periodistas nicaragüenses, que se les ha quitado la ciudadanía y que muchas veces enfrentan enormes problemas para poder seguir ejerciendo la actividad o incluso para poder sobrevivir, porque han tenido que salir de su país muchas veces por puntos ciegos en la frontera, sin llevarse más que lo opuesto, y realmente se les hace muy difícil la reinserción. Entonces, el hecho de que haya existido estos santuarios como era Costa Rica, donde podían ir y recibir algún tipo de apoyo para la primera etapa de su exilio, era fundamental. Ojalá que eso no se pierda por estos cambios políticos que se van dando. Bueno, agradecerles a ustedes tres, a Luisa, a Andrés, a León y también a todos los que han estado siguiendo este webinario. Veo aquí algunos amigos, gente conocida y que comprometida con la libertad de expresión, como Andrés de Alessandro, director ejecutivo de ADEPA, bueno, Argelia Peroso, que forma parte del equipo de la Universidad Católica Andrés Bello, Gilberto Urdaneta, Julieta Long, que también participa y colabora con la CIP, Osvaldo Quintana, Homero Hinojosa, bueno, varios colegas y amigos de la CIP que permanentemente están aportando para estos debates sobre libertad de expresión y de prensa y sobre todo para poder fortalecer la democracia y la institucionalidad en el continente. Muchas gracias a todos y nos seguiremos viendo. Un gusto. Hasta pronto.